si sientes desmayar. Hola, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por este nuevo día que nos regala y por este precioso ministerio que iniciamos el día de hoy, el pan nuestro de cada día. Le damos la bienvenida a todos los que nos están viendo, a nuestros hermanos, a nuestros amigos y conocidos que se conectan con nosotros y siempre están ahí pendientes de los programas todos los días. En el día de hoy les enviamos un saludo de parte de nuestros pastores, de nuestro pastor Gilberto Mendoza y nuestra hermana Gisela Valladares y de nuestra iglesia Monte de Sion aquí en Martorell. En el día de hoy tenemos un invitado muy especial, que ya lo hemos tenido anteriormente y damos gracias a Dios que nos da la oportunidad de volverlo a tener. Nuestro pastor Onan León. Dios le bendiga, pastor. Amén, que el Señor le bendiga, hermana Heidi. Un saludo muy especial a la preciosa iglesia de Monte de Sion, Martorell, a los pastores, mi hermano Adilberto Mendoza, la hermana Gisela Valladares. Un fuerte abrazo para ellos, para todo el cuerpo de liderazgo y para cada uno de nuestros hermanos que día a día se conectan y están trabajando arduamente en este ministerio. Amén. Amén, pastor. Bueno, en el día de hoy tenemos un tema muy bonito sobre el suicidio. Espero realmente que sea de gran bendición para todos ustedes. Pastor, entonces vamos a iniciar con una oración. ¿Puede por favor dirigirla? Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, tú eres maravilloso, tú estás con nosotros, tú estás para bendecirnos, Señor, en esta tarde. Pedimos que nos ayudes, Señor, danos revelación de tu palabra, abre nuestro entendimiento, Señor, abrimos nuestros corazones, Dios amado, queremos aprender más de ti, Señor. Ayúdanos a valorar y amarte a ti sobre todas las cosas, Señor, y amar lo que tú nos has dado. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, también quiero recordarles que pueden hacer sus preguntas, estaremos pendientes por medio del Facebook, estaremos respondiéndolas, así que envíen sus preguntas, sus dudas o lo que quieran, inquietudes, que estamos aquí dispuestos a contestar. Bueno, pastor, el tema de hoy, como lo decía anteriormente, es el suicidio. Entonces, pastor, ¿nos podría decir qué es el suicidio? Amén. Bueno, el suicidio, se define al suicidio como la acción deliberada de quitarse la vida. Y previamente hay conductas suicidas que llevan a tomar esta decisión. Y aquí en España es la principal causa de muerte no natural en los adultos. Claro, se entiende por muerte no natural las que no ocurren sea por enfermedad o por la edad avanzada, pues, son consideradas muertes naturales. Pero el suicidio es la primera causa en los adultos de esta clase de muerte. Entonces, y es algo más común de lo que imaginamos. Nosotros vemos en el libro de Hechos, el capítulo 16, el versículo 27 nos habla del carcelero que ante una situación tan difícil, él había tomado la decisión de quitarse la vida. Él sacó la espada, dice la palabra de Dios, y él se iba a matar. Pero Pablo fue el que le clamó a gran voz y le dijo, no te hagas ningún mal, porque todos estamos bien, estamos aquí. Y más adelante sabemos que ese carcelero pudo conocer la salvación, fue bautizado en aquella noche juntamente con su familia. Tuvo una nueva experiencia, una nueva oportunidad. Estuvo a punto de cometer esto, de quitarse la vida deliberadamente, pensó que esa era la mejor decisión. Entonces, eso es el suicidio, esa acción de quitarse la vida. Amén, así es. Pastor, ¿y cuáles son esas conductas suicidas? ¿Cómo sabemos que una persona puede estar padeciendo de esto? Sí, son personas que llevan a acciones autolesivas, autodestructivas. Se dice que de cada 20 intentos de suicidios, uno termina ejecutándose, porque en muchos casos hay previos intentos eh, con decisiones que se toman previamente ante situaciones adversas. Y estas acciones suicidas, son las que las personas
están buscando o están tomando acciones arriesgadas, están jugando con la vida, están queriendo provocar que esto suceda. Entonces, y estas acciones deliberadas que muchos hacen van avanzando hasta terminar en la muerte. Amén. Y, pastor, ¿por qué ocurre el suicidio? ¿Por qué pasa esto? Sí, bueno, son muchas las causas por las que ocurre el suicidio. Una de las principales causas son problemas de salud mental. Y estos problemas de salud mental necesitan tratamientos por especialistas. El cerebro, al igual que el cuerpo, sufre enfermedades. Lo que pasa es que lo hemos mal visto a estas enfermedades mentales, o hemos estigmatizado a las personas que tienen enfermedades mentales, pero son enfermedades que necesitan ser tratadas, y esto es una de las causas, que cuando personas que no siguen tratamientos, eh, porque en ciertas circunstancias el cerebro necesita cierto alimento, cierta vitamina para su correcto funcionamiento. Entonces, los especialistas tratan eso y recetan y mandan a tomar pastillas, que en muchos casos son pastillas que traen contraindicaciones, y a veces por esta causa no se toman o no se sigue la receta. Y existen otras causas que son como una profunda depresión, y esto ocurre cuando las personas llegan a tener problemas, situaciones difíciles, situaciones adversas, malas noticias, problemas económicos, problemas financieros. Es común escuchar gente que lo perdió todo y, y opta por tomar esta decisión del suicidio, piensa que no tiene nada por qué luchar. Y aún en la Biblia encontramos personas que se suicidaron y otros que querían morirse. Porque el suicidio no es otra cosa que querer morirse, desear morirse, eso lleva al suicidio. Y hombres eminentes en la palabra de Dios, como Elías, le dijeron al Señor que querían morirse, que no querían seguir viviendo, pensaron que todo se había terminado, que no había por qué seguir luchando, ya que esta vida que el Señor nos ha dado es un regalo y es una lucha para alcanzar propósitos, metas que cada uno tenemos. Entonces, Elías pensó que su vida, su ministerio, todo había terminado. Dice la Biblia que él deseaba morirse. Él pensó que esa era la mejor opción. El mismo Moisés en una ocasión quiso morirse. Saúl terminó con una espada, se lanzó sobre una espada y se quitó la vida. Conocemos la historia de Judas, que él se ahorcó. Y ante situaciones adversas donde las personas piensan que ya todo se ha terminado, que ya no hay salida, optan por esta decisión tan terrible. Y hay personas que con enfermedades terminales piensan que ya no vale la pena vivir, o son una carga, un sufrimiento para su familia, entonces optan por quitarse la vida. Y sabemos que el suicidio pues empieza en la adolescencia. Dicen las estadísticas que en la adolescencia es donde empiezan a ver las tasas de suicidio. Y una de las principales causas es la falta de amor. La falta de amor. Personas que están aisladas, personas que no sienten amor. Y existe otro factor importante como cristianos. Nosotros sabemos que hay un mundo espiritual. Hay un mundo espiritual, que hay un espíritu de muerte, hay un espíritu de suicidio. Yo recuerdo hace un tiempo atrás llegó a nuestra iglesia, un chico le trajo a una chica, le invitó a la iglesia, y cuando yo estaba en la puerta pues se manifestó espíritus malos en esta chica y tuvimos una batalla espiritual, fue liberada. Y después de todo esto me comentó este joven, me dijo, la chica había pensado suicidarse, había tomado la decisión ya de suicidarse aquel día, y él lo encontró y le trajo a la iglesia, y gracias a Dios que el Señor pudo hacer una obra completa. He escuchado a varias personas, hermanos, que
se sienten molestos, se sienten molestados por espíritus malos, escuchan voces que le dicen quítate la vida, no sigas adelante, no sigas luchando. Y pareciera que fuera algo extraño, pero no, el enemigo, ese es el trabajo del enemigo. La Biblia dice que el enemigo vino para matar, para hurtar, para destruir. El enemigo odia y aborrece la vida. Entonces, el suicidio, estas causas vienen cuando ya se ha perdido valor, se ha perdido sentido por vivir. Y la vida es tan emocionante, amén, que el Señor Jesucristo dijo que Él ha venido para darnos vida y esa vida en abundancia. Amén. Pero cuando se pierde ese enfoque de la vida en abundancia, es una de las opciones que las personas toman. También es muy cierto, pastor. Yo creo que también se pierde como el sentido a la vida, ¿no? Y por eso también se puede tomar, puede ser una de las causas por la que se tomen estas decisiones tan drásticas. Sí, sí, porque hay personas que ante una situación difícil, la situación es difícil, nos levantan o nos hunden, depende de nuestra actitud. En la adversidad tomamos dos decisiones. El pueblo de Israel, cuando se encontró ante noticias difíciles, cuando Moisés envió a los espías, estaba en el desierto a punto de entrar en la tierra prometida, hubieron allí dos opciones. La una opción era el desánimo y el mirar atrás, el pensar que no vale la pena luchar y el esfuerzo que habían hecho hasta llegar allí, estaban a punto de entrar ya en la tierra prometida, estaban ya en los límites. Ellos pensaron que no valía la pena esforzarse más, luchar más, pero hubieron dos hombres que sí, dijeron, vamos adelante, el Señor está con nosotros, nosotros podemos, tenemos que luchar, vamos a seguir. Entonces, ellos los dos pudieron entrar en la tierra prometida, que son Josué y Caleb, pero el resto de la nación se tiró para atrás, se dejó llevar por el desánimo. Entonces, ante situaciones adversas, hay dos opciones que se toman. La una es seguir luchando y la otra es el desánimo, el tirar la toalla. Entonces, muchas veces las personas piensan que no hay esperanza, no hay salida. Y en la Biblia vemos situaciones tan terribles, donde personas que no tenían por qué luchar, sin embargo lucharon. A mí me sorprende el testimonio de Daniel y sus amigos. Daniel y sus amigos, ellos están en Babilonia y ellos son convertidos en eunucos a la fuerza y sabemos que el deseo de todo joven es tener una familia, tener un hogar, tener hijos y luchar por un futuro. Siempre mira esperanza, piensa en vivir, piensa en tener algo, en dejar algo aquí en este mundo. Pero ellos lo perdieron todo esto. No tenía razón, digamos, por qué luchar. No iban a poder casarse, no iban a poder tener hijos, no iban a poder vivir. Pero sin embargo, ellos propusieron serle fieles a Dios. La vida de ellos fue serle fieles a Dios. En otra situación que encontramos también es cuando una mujer viuda que tiene un único hijo ha muerto en los tiempos del Señor Jesucristo. Cuando una persona pierde un familiar, pierde algo en su vida, siempre los psicólogos, los que ayudan, tratan de enfocar a la persona por qué luchar, qué es lo que le queda por luchar. Algo tiene por qué luchar, por qué seguir adelante, por qué vivir. Pero esta mujer lo perdió todo. Esta mujer había perdido a su esposo, era viuda, tenía un único hijo y lo acaba de perder. Entonces están yendo a enterrar. Y en este caso, ante esta situación, pues lo que recomiendan es que darle lugar a la persona a que tenga su luto, a que llore. No se le puede decir a una persona que no llore en estas circunstancias, porque es el único recurso que tiene, es llorar. Pero sin embargo, las palabras del Señor Jesucristo es: no llores, ten confianza. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo tiene palabras de vida eterna.
Pedro dijo, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Entonces el Señor tiene una verdadera vida para darnos a nosotros. Amén. Amén, así es, pastor. Uy, de verdad, qué bonito lo que nos está enseñando el día de hoy. Pastor, también, ¿cómo podemos evitar que pase esto? ¿Cómo podemos evitar el suicidio? Sí, bueno, dependiendo de las causas, ¿no? Dependiendo de las causas, si la persona pues tiene una enfermedad mental y necesita tratamiento, es importante que esta persona acuda al especialista. Eh, eh, ¿Por qué? Porque debe seguir ese tratamiento. No dudamos de los médicos. Cuando tenemos un problema, cuando nos duele algo, por lo general pues oramos y si no, vamos al médico. El Señor Jesucristo dijo, los sanos no tienen necesidad de médico. Y en la palabra de Dios tenemos a Lucas, que era un distinguido médico, que él estaba siempre con el apóstol Pablo. Pero cuando hay dificultades que sobrevienen, que son los otros casos de suicidio, cuando vienen pérdidas terribles, cuando vienen problemas, situaciones adversas, vienen malas noticias, eh, nosotros tenemos un arma poderosa que es la palabra de Dios. El autor a los Hebreos dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que ella penetra hasta partir el alma, ella parte el alma, el espíritu, ella entra, dice, hasta los tuétanos, es decir, entra hasta dentro de los huesos. En el Salmo capítulo 30, versículos 5, dice la palabra de Dios, porque un momento será su ira, pero su favor durará toda la vida. Por la noche durará el lloro, a la mañana vendrá la alegría. Entonces, a esta persona cuando está pensando tomar esa decisión, hay que hacerle entender que en Dios nosotros tenemos esperanza. Es Dios el que produce vida. El Salmo 118, versículo 17, yo creo que cuando nosotros inyectamos palabra de Dios a una persona que está pasando la necesidad, la palabra de Dios es eficaz para todas nuestras situaciones, para todas las circunstancias en que atravesemos. Por ejemplo, el Salmo 118, versículo 17, el salmista dice, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Entonces, el alimentarnos de la palabra de Dios sabemos que produce vida. En el Salmo 42, el versículo 5, dice el salmista, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El libro de Hebreos capítulo 13, versículo 6 nos dice que nosotros podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El Salmo 27, en el versículo 10 dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Es decir, en Dios tenemos esperanza. Este mismo salmo, al principio del salmo, empieza diciendo, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Y luego dice el versículo 3, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Entonces, la palabra de Dios tiene una eficacia tremenda ante las situaciones adversas. No dudamos la ayuda psicológica. En la ayuda psicológica no dudamos porque es vital, pero la palabra de Dios es muy efectiva, amén, para atacar la muerte, porque la palabra de Dios produce vida. Amén. Y si es un espíritu malo, pues hay que orar y hay que reprenderlo en el nombre de Jesús, porque el enemigo, ese es el trabajo del enemigo. El enemigo quiere destruir, el enemigo odia la vida, aborrece la vida y quiere pensar que nosotros no valemos. Cada uno de nosotros
hemos sido diseñados individualmente. Cada uno de nosotros no tenemos doble, no tenemos clon. Somos únicos. El Señor nos hizo únicos. El salmista dice en el Salmo 139, dice que tú me hiciste, tú me formaste en mis entrañas. Entonces tú ahí en lo secreto, entretejiste ahí en lo secreto. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros somos únicos. Y el enemigo quiere pensar que no valemos, que no, o que somos insignificantes, quiere pensar que no hay propósito en nuestras vidas. El salmista dijo, Jehová cumplirá su propósito en mí. Y luego dice, no desampares la obra de tus manos. Ese es el trabajo del enemigo, ese es el trabajo. Amén. La opción que da es el quitarse la vida, es el que la persona no luche, no siga adelante, no hay un sentido, no hay un propósito, pero Dios tiene un propósito. Hemos recibido un regalo de Dios que es nuestra vida. La vida es un regalo de Dios. Sabemos que no elegimos dónde nacer, no elegimos quiénes son nuestros padres, pero ese es un regalo que el Señor nos ha dado y gracias a Dios, dice la Biblia, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Entonces, ¿cómo ayudarle a una persona? Darle ánimo, darle palabra de aliento, palabras de vida. Amén. Si esta persona, si está pasando un duelo, está pasando una situación difícil, pues no dejarle sola, que se aísle, sino darle palabras de consuelo, estar pendientes. ¿Por qué? Porque ante una situación tan terrible vienen batallas en la mente. Sabemos que nuestra mente es un campo de batalla tremendo. En nuestra mente estamos batallando continuamente contra pensamientos que están luchando, que están batallando contra nuestra alma. Y ahí es donde debemos vencer, donde debemos ganar en nuestra mente. Y a una persona que está pasando situaciones terribles en la mente tenemos que darle palabras de aliento. Amén. A veces lo que pensamos es decirle a la persona, no llores. Dice el salmista, el que canta canciones al que está abatido es como el que quita la ropa en el tiempo de invierno. O sea, cantar canciones alegres al que está abatido es como quitar, imagínense en invierno quitarle, desarropar a una persona, es hacer todo lo contrario. ¿Por qué? Porque a veces pensamos decirle, bueno, pues no llore, no, cuando esa persona muchas veces lo que necesita es llorar y sacar lo que tiene, pero saber que cuenta, que más adelante hay esperanza, más adelante hay algo por qué luchar. Amén. Y en el caso de que, porque hay personas que, digamos, todo el tiempo es risa o todo el tiempo están bien, pero hemos visto casos de personas que están así y no se les ve triste y cuando menos pensamos, esa persona se suicidó. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo evitar esto? ¿Qué señales podríamos tener como para estar alertas de que algo pasa? Sí, realmente es tremendo lo que ocurre. Yo recuerdo en una ocasión visitando una familia, estuvimos visitando con unos hermanos una familia y nos hablaba eh, de un hombre que tenía mucho dinero, que él había hecho negocios y lo que él hizo es que él estaba en uno de sus locales que él tenía, él se dedicaba a comprar y a vender locales, tenía negocios y en después que él había hecho un buen negocio, tenía mucho dinero, dice que él se encerró en un salón de esos que tenía y cogió los billetes de 50 euros y empezó a quemarlos. Y, y no quería seguir viviendo, no quería seguir adelante. ¿Por qué? Porque era una persona que pensaba que el dinero lo era todo. El dinero lo era todo. Y, y hay personas, hemos visto personas que incluso se encargaron de hacer reír a las personas, de, como usted dice, de dar alegría, se les veía alegres, pero por dentro
estaban sufriendo, por dentro había una agonía, por dentro había un vacío, había una necesidad. Que ante esta necesidad tan terrible, en muchos casos existe la necesidad de familia, necesidad de amor y sobre todas las cosas la necesidad de Dios. Porque la necesidad de Dios es irreemplazable, pero Dios nos hizo sociables, Dios nos hizo para tener familia, para tener amigos, para compartir, para vivir. Entonces, cuando hay esa necesidad, a veces la gente aparenta estar todo bien, pero por dentro hay una gran necesidad. Y ante esa gran necesidad, pues piensa que su vida no tiene sentido. Su vida no tiene sentido y no vale la pena luchar. Y personas que aparentemente lo tienen todo, que no les falta nada. Y una de las causas que hay de suicidio, y sobre todo en los hombres, porque mirando las estadísticas van aumentando más hacia los hombres que a las mujeres. Y llega a un punto que de cada 3 hombres, una mujer se suicida. Y estas estadísticas dicen que son ante situaciones terribles, por ejemplo, ante la dificultad de la economía. El hombre no sabe qué hacer, no sabe cómo sustentar y piensa que esa es la mejor decisión, no seguir luchando y no seguir esforzándose. Y es una terrible decisión que porque no piensa en las consecuencias que esto ocurre, piensa que nadie lo quiere, que nadie lo ama, y realmente es la peor decisión que toma, porque su familia luego sufre consecuencias. Así es, pastor. ¿Y a dónde va la persona que se suicida? Bueno, es lamentable decir que la persona que se suicida, pues, no hay esperanza para ir al cielo. Amén, no hay esperanza. ¿Por qué? Porque es alguien que ha perdido ha perdido el sentido por vivir. Está predestinado que los hombres muramos y después el juicio, dice la Biblia, pero no de quitarnos la vida ni quitar la vida a alguien. Quitarse uno mismo la vida es tan terrible como quitar la vida a alguien, porque es no amar la vida. Y el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo es amar al prójimo como a uno mismo. Es decir, para yo amar al prójimo tengo que amarme a mí. Si yo no me amo a mí, no voy a poder amar al prójimo, como dice la palabra de Dios, porque debo amar al prójimo como yo me amo. Entonces, si yo no me amo, no valoro mi vida, no estoy cumpliendo con el mandamiento. Y estos dos el Señor resumió que el segundo es tan importante como el primero. Amén. Es tan importante entonces cumplir este mandamiento. Y cómo amarnos cuando nosotros encontramos a Jesucristo. Cuando encontramos a Jesucristo, cuando tenemos un encuentro, cuando nuestra vida está sirviendo al Señor, tiene un propósito lo que hacemos, tiene sentido lo que hacemos. No hay nada más maravilloso que servir al Señor. Y servir al Señor no es lo que nosotros imaginamos muchas veces o lo que hemos pensado que es únicamente estar en una tarima, hablar públicamente. No, servir a Dios es todos los días de nuestra vida. Todos los días servimos a Dios. Y el mejor servicio, el trabajo más honorífico que hay es ser siervo de Dios, servir al Señor en cualquier área que nosotros podamos hacer, habilidad que el Señor nos ha dado, lo que nosotros hagamos, en cualquier área que hagamos, aunque sea estar en la puerta, es un honor grande. El salmista dijo, preferiría estar en la puerta que habitar en moradas de maldad. ¿Por qué? Porque el servir a Dios es un honor grande. Entonces, una decisión de servir a Dios nos da sentido por el vivir.
nos da esperanza por el vivir para nosotros seguir adelante. Amén, así es. Sí, pastor, es muy, muy cierto lo que usted nos dice y nos enseña el día de hoy. Pastor, ¿puede un cristiano suicidarse? Para hablar sobre el suicidio espiritual. Sí, y bueno, hemos estado hablando del suicidio literalmente en nuestra vida, pero el suicidio espiritual es algo tan terrible. ¿Por qué? Porque el suicidio espiritual es tan doloroso como el suicidio físico, que es el no seguir luchando espiritualmente, el optar o tomar la decisión de no seguir en el camino de vida que el Señor nos ha dado. El camino que nosotros hemos optado, el seguir a Cristo, nosotros somos cristianos porque hemos nacido de nuevo. Es una vida nueva. Estamos en Cristo y vivimos una vida nueva. Y muchas personas optan por no valorar esa vida, no valorar lo que el Señor nos ha dado y piensan que la mejor decisión es volverse atrás, lo que espiritualmente significa lo que hizo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tomaron la decisión y dijeron, volvámonos a Egipto. Ellos dijeron, mejor nos hubiese sido morir en el desierto, o mejor hubiésemos quedado en Egipto. Y las palabras que nosotros hablamos son muy importantes porque el poder de la vida y la muerte están en nuestra lengua. Entonces, las palabras que nosotros decimos producen vida o producen muerte. Y hay cristianos, lamentablemente, que optan por esta decisión de, en muchos casos, no poner la mira en el Señor, no tener firme a quién estamos siguiendo. Y recordemos que quien nos llamó a nosotros es el Señor. Quien nos ofrece dar una recompensa es nuestro Señor. Dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre. También dice, bendita la nación cuyo Dios es Jehová. Entonces, nuestra mira, nuestra esperanza, nuestro objetivo debe estar en el Señor. Debe estar en Cristo Jesús, un día llegar a ser como Él. El apóstol Pablo, él dijo, yo pongo mi cuerpo en servidumbre, no sea que después de haber sido un heraldo yo mismo venga a ser eliminado. Es decir, él lo que dice es, yo ato mi cuerpo, yo le pongo mi cuerpo al servicio a Dios, porque hay un peligro que yo mismo sea eliminado de este camino. Entonces, ¿por qué? Porque estamos batallando, estamos luchando por vivir y un día el Señor promete darnos una corona. Amén. Entonces, muchas personas dejan de mirar hacia la meta, dejan de mirar hacia el objetivo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Al final de esta carrera preciosa, sabemos que hay situaciones adversas, vienen batallas, vienen dificultades en nuestra vida espiritual. Tenemos que luchar muchas veces con desánimos, con decepciones, con todo esto, pero nuestra meta debe estar en el Señor Jesucristo y saber que Él está esperando en la línea de meta con una corona para decirnos, ven buen siervo y fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Entonces, esa debe ser nuestra esperanza, un día llegar a decir como el apóstol Pablo dijo, he acabado mi carrera, he guardado la fe, he llegado a mi destino. Y debemos luchar y por eso yo quiero animar a cada uno de nuestros hermanos que están conectados y incluso amigos que no han tomado la decisión de seguirle al Señor. Haga la prueba, pruébelo y verá. Pruebe y verá que no tiene comparación. Amén. Seguir a Cristo. Hay un punto de vista, el camino espiritual desde fuera y otra cosa es vivirlo. Amén. Otra cosa es sentirlo y vivirlo y seguir a Cristo y tener al Señor en nuestros corazones. Cuando tenemos ese encuentro con el Señor, encontramos el sentido a la verdadera vida y tenemos por qué vivir, por qué esforzarnos, por qué luchar. Amén. ¿Por qué? Porque encontramos el propósito para nuestra vida.
Entonces, nuestra vida espiritual en el camino del Señor es una vida que debe ir en aumento, que debe ir en crecimiento, que debe ir hacia un propósito, hacia un llamado que el Señor tiene con cada uno de nosotros. Entonces, no se desanime, no tire la toalla por nada. Sé que hay dificultades, hay críticas, hay desánimos, pero debemos renovar nuestra mirada y ver al Señor y seguir adelante, porque pronto estaremos en las bodas del Cordero, en calles de oro y en mar de cristal. Amén. Amén, así es, pastor. Yo creo que es como lo que nos enseñaron en el colegio desde pequeños, ¿no? Que la razón de la vida del ser humano era nacer, crecer, reproducirse y morir. Y creo que no, o sea, cuando encontramos cuando encontramos a Dios y empezamos a descubrir la razón verdadera del por qué somos creados y que de quién somos creados y a quién pertenecemos, ya la razón de nuestra vida cambia. Entonces yo en el colegio, cuando estudiaba, esa era como una pregunta muy existencial, ¿no? De qué razón tengo de vivir, ¿no? ¿Qué razón? No hay una razón de vivir, pero cuando venimos a los caminos de Dios y encontramos que Él nos creó y nos creó con un propósito, desde el vientre de nuestra madre ya nos había pensado. Entonces, para las personas que, digamos, piensan que han sido un error, hijos por error, o que no, Dios lo creó y lo creó con un propósito desde antes de la fundación del mundo, ya Dios nos tenía en su mente. Entonces, creo que el mensaje de hoy, como lo decía usted, pastor, es que no perder esa esperanza y buscar la razón de vivir en Dios, porque por eso Él nos creó. Amén. Amén. Sí, es así. Es así, es verdad lo que usted dice. Nos enseñaron esas etapas, nacer, crecer, reproducir y morir, y eso es todo, y ahí se acaba. Amén. Ahí se acaba. Pero cuando encontramos en Cristo Jesús, nosotros en la palabra de Dios, nosotros vemos que en el libro de Génesis, voy a abrir por aquí la palabra de Dios, en los primeros capítulos nosotros estamos viendo que cuando tenemos un ejemplo de esto sobre el nacer, el crecer, el reproducir y el morir. En el capítulo 4, En Génesis 4. perdón, el capítulo 5 de los descendientes de Adán. En los Amén. descendientes de Adán, nosotros vemos que empieza a hablar de la descendencia desde el versículo 3, se va repitiendo, Adán 130 años y engendró hijos, engendró hijas, y va recorriendo, hasta que llega a Enoc. En la vida de Enoc produce un cambio, porque hasta los predecesores hasta Matusalén muere, perdón, Enoc cuando engendró a Matusalén, Enoc cuando engendra a Matusalén, él empieza a tener un encuentro personal con Dios. Su vida cambia. Ya no ocurre igual que los demás, nació, vivió o creció, se reprodujo y murió, sino que la vida de él, cuando él tiene a Matusalén, dice la Biblia que él caminó con Dios. Caminó con Dios, él tuvo un encuentro personal con Dios. Su vida cambia y su vida entra en un propósito. Y en el libro de Judas habla que él era profeta y profetizó. Entonces, este ciclo de nacer, crecer, morir, reproducir, morir, nacer, crecer, reproducir y morir es el que la ciencia nos han enseñado de niños, igual que las plantas, igual que los animales, nos han puesto, de hecho, cuando hablan del reino animal, al hombre lo meten ahí en el reino animal. Pero no es así, sino que el hombre no está en el reino animal.
Amén. El hombre fue hecho a imagen, a semejanza de Dios, no está en ese mismo reino. ¿Y por qué? Porque Dios nos hizo con un propósito, a cada uno en particular. Dios nos hizo Él diseñó un plan, un plan. Y, y la Biblia dice, a mí me encanta Primera de Corintios, el capítulo 1, cuando nos dice que el Señor escogió lo más vil y menospreciado del mundo. Él escogió lo que no es para deshacer lo que es. Él escogió lo que no valía, Él escogió lo que no sirve. Entonces, el Señor es especialista en tomar aquello que no tiene valor. Si usted piensa que su vida no tiene valor, usted está mirando en esta tarde o en este momento, está mirando, está escuchando estas palabras, piensa que su vida no tiene valor. El Señor, cuando usted le pone en las manos del Señor su vida, eso tiene un valor tremendo. Yo creo que Pedro, cuando él era un pescador y cuando el Señor le llamó, él estaba ahí pescando en una mañana con su hermano Andrés y el Señor le dijo, ven, te voy a hacer pescador de hombres. Yo creo que él no se hubiese imaginado hasta dónde hubiese podido llegar. Si a él le hubiesen preguntado, Pedro, tú vas a estar dentro de 3 años predicando a una multitud con elocuencia, con poder, con autoridad, vas a estar tomando a un paralítico de la mano y le vas a decir en el nombre de Jesús, levántate y anda, él no lo creería. O le vas a decir a una mujer que ha muerto, vas a entrar en el cuerpo y le vas a decir, levántate, y esa mujer se va a levantar. O que cuando camine, que con sus sombras se sanen los enfermos. Si alguien le dijera eso a Pedro, él no lo creería. Él dijera, no. ¿Y por qué? Porque él hasta fracasó. Él le negó al Señor, él fracasó, él falló. Y él pensó, incluso ante esta circunstancia, pensó que ya no tenía sentido porque él volvió a la pesca. Él dijo, yo vuelvo a pescar, y los discípulos también fueron con él. Él pensó que su vida ya era insignificante hasta que el Señor hizo una obra tremenda. Entonces, en las manos del Señor, nuestra vida tiene un propósito grande. No, ni siquiera nos imaginamos hasta dónde podemos llegar en las manos del Señor. Si nosotros ponemos nuestra vida en las manos del Señor, y si nosotros traemos nuestras preocupaciones, nuestros desánimos, los agobios, si usted piensa, dice, mi vida no tiene sentido, no tengo por qué luchar, no tengo por qué vivir, pónganle en las manos del Señor. Y el Señor, todos nuestros fracasos, el Señor transforma en ministerios. Todas nuestras derrotas, el Señor transforma. Dice la Biblia, Él cambia nuestro lamento en baile, nuestra tristeza en alegría. Entonces, el Señor es especialista en tomar lo que no vale, amén, para avergonzar a los sabios. Amén. Y esa es mis palabras de ánimos para alguien que está pensando que su vida no vale, que no tiene valor. En Cristo Jesús, usted es una joya preciosa. Amén. Amén, así es. Pastor, por acá nos llegan otras preguntas y es, ¿a qué edad se puede presentar esto de querer suicidarse? Sí, dentro de los cuadros de estadísticas, sobre todo en la adolescencia, es cuando empiezan. Sabemos que en el tiempo de la adolescencia hay cambios drásticos que ocurre en los jóvenes y en muchos casos hay que tener mucho cuidado con esto del bullying, con esto del acoso, porque a veces hay acosos que son terribles, donde al joven o a la señorita, pues se siente que su vida no tiene valor, no vale, se siente rechazado, se siente agobiado porque este acoso son agresiones, aunque no sean físicas, pero son agresiones psicológicas. Y muchas veces las agresiones psicológicas son peores que las agresiones físicas. Entonces, y es importante que los jóvenes, en este caso los padres, tenemos que ser amigos de ellos. Tenemos que ganarnos la confianza de ellos
para que ellos puedan contarnos qué es lo que les pasa. A veces cuando se escucha desde niños ya empieza a ver los acosos, y siempre tenemos que preguntarles, siempre nosotros, mi esposa y yo estamos preguntando, sobre todo a nuestro niño mayor, eh, cuando ha estado en clases, bueno, en ese tiempo no, pero cuando ha estado en clases, cómo ha ido, qué tal, si ha habido alguien que le está molestando, cómo se siente, que nos hable acerca de cómo ha ido, porque se escucha a veces a otros que, que están ocurriendo problemas y esos no están tan lejos como nosotros imaginamos. Entonces son situaciones terribles que a veces están sucediendo y este joven, este adolescente no tiene la confianza para hablar con los padres, pero allí nosotros como padres sabemos que somos padres, pero también debemos ganar la confianza con nuestros hijos, que ellos tengan libertad de hablarnos, de contarnos los problemas, las cosas buenas y las cosas malas que les ocurre. Amén. Amén, así es. Ya que usted toca el tema de los padres, ¿pueden ser los padres también causa de que los hijos tengan este sentimiento de querer suicidarse? Sí, ha habido, cuando era niño, vi un caso de una chica que tomó sustancias y se suicidó. Y el problema es que tenía dificultades en su hogar con su madre. Su vida era muy caótica y aparentemente no lo demostraba, no lo demostraban. Muchos pensaban que no era así, pero tomó esta decisión y la convivencia era terrible con su madre, porque vivía con su madre, y que le llevó a tomar esta decisión, a optar por esta decisión. Y sabemos que en ese tiempo de la adolescencia, cuando se está adquiriendo, se están tomando decisiones, hay una batalla fuerte ahí en la juventud, en la adolescencia, que necesita nuestro amor y nuestra comprensión. Necesita que nosotros podamos entenderles. Nosotros también pasamos por esas situaciones. A nosotros también vivimos en tiempo en que pensábamos que lo que nosotros pensábamos era así, pensábamos que lo sabíamos todo. Entonces, no debemos olvidarnos de lo que vivimos, de lo que pasamos. ¿Para qué? Para poder ayudarles a nuestros adolescentes cuando están por esta situación. En lugar de convertirnos en enemigos de ellos, sino en convertirnos en aliados. Amén, aliados, poder ayudarles, poder animarles, poder darles esperanza, poder ayudarles a que sigan este camino del Señor. Amén, amén. Así es, pastor. ¿Y cómo podemos ayudar a una persona que esté pasando esta situación? Sí, a una persona que se encuentra, en este caso, en la adolescencia, sería, dice, ¿no? O que esté cerca de suicidarse. Sí, o sea que, digamos, una persona se acerque a nosotros y nos cuente o sepamos que tiene como esta inclinación a hacerse daño, a suicidarse, ¿qué, ¿cómo podemos nosotros ayudar a esa persona? ¿Cómo podemos llegarle? ¿Cómo podemos ayudarla? Sí, eh, a esta persona pues tenemos que darle amor. Eh, el amor es algo nacido de Dios. El amor eh, eh, es algo que no tiene hasta ni explicación, porque el amor sobrepasa todo entendimiento. Y ese es el amor que Dios nos ha dado. Y a esa persona tenemos que darle amor y darle palabras de esperanza, palabras de confianza. Y si necesita ayuda, no somos capaces de ayudarle, podemos contar con alguien, acercarnos con esa persona eh, a alguien que pueda ayudarle, en este caso al pastor o a alguien de confianza que pueda ayudarle, que pueda animarle, que pueda orar, porque requiere muchas palabras de ánimo, palabras de confianza, palabras de valor, que su vida sí vale, su vida sí tiene valor, tiene esperanza.
Y nosotros estar pendientes, no dejarle a esta persona. ¿Por qué? Porque la soledad es terrible. La soledad es terrible para una persona en esta situación. Y mantenerla siempre ocupada, mantenerle siempre que esté activa, que esté conectada con la palabra de Dios. Los textos que antes les estaba compartiendo son textos que podemos dar a una persona para ayudarle. Amén. Y cambiar su vocabulario. Cambiar su vocabulario a palabras de ánimo, palabras de poder, de que sí hay esperanza, que más adelante hay algo maravilloso. El lloro, el lamento, el dolor es momentáneo, es temporal. La noche es momentánea, pero el amor de Dios, el favor de Dios va a durar toda la vida. Entonces, Amén. podemos ayudar a alguien en esta situación, no dejarla. Amén, así es. También hay otra pregunta que nos llega. Dice, ¿cómo evitar que este pensamiento invada mi vida? Sí, el pensamiento, amén. Por eso, para los pensamientos, porque se está batallando en la mente, ahí debemos meter la palabra de Dios. Con la palabra de Dios podemos contrarrestar, porque la palabra de Dios produce vida. Amén. La palabra de Dios nos da esperanza. Y es importante la palabra, no solamente pensarla, sino declararla, Amén. confesarla. Confesarla, como el salmista dijo, no moriré, sino que viviré y contaré la obra de Jehová. Entonces, batallar contra la mente. Hay versículos que nos animan mucho. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién me va a separar del amor que es en Cristo Jesús? Y a una persona que está con esos pensamientos, yo le aconsejo que la palabra de Dios la haga en primera persona para sí. Porque a veces lo hacemos en tercera persona. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando nosotros declaramos la palabra de Dios, cuando declaramos, hay versículos eh, que dicen, el Señor es mi pastor, nada me faltará. O Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero cuando nosotros le decimos, Señor, tú eres mi pastor, nada me faltará, le estamos haciendo, o le estamos haciendo viva en nosotros. Amén. No significa que estamos alterando las letras y no estamos haciendo eso, sino lo que estamos haciendo es que la estamos aplicando en nuestra vida, en primera persona. Y esta palabra, cuando nosotros lo hacemos eficaz en nosotros, estamos batallando contra la muerte. Amén, contra la muerte. Y debemos orar, debemos vivir la palabra, estudiar la palabra, meditar la palabra, porque ella nos produce vida en nosotros. Ella nos da aliento y nos dan vida. Amén. Amén. Amén, así es. Pastor, ¿y qué podemos decir de la eutanasia? La eutanasia, lamentablemente, pues es que ahora pues los gobernantes lo tratan de ver como una ayuda supuestamente, pero es igual que el suicidio, porque en muchos casos cuando se está legalizando esto, y en muchos casos cuando se opta por esto, no es otra cosa que un suicidio, porque la persona piensa que ya su enfermedad es terminal o ya es solamente una carga, no tiene por qué luchar, por qué seguir, pero es un suicidio con otro nombre, con otro nombre. Y es triste ver que a los ancianos, a la gente que ha dejado una huella, que ha trabajado, que se ha esforzado, se les abandona tan terriblemente y llegan incluso a este punto porque se sienten solos, se sienten que les han abandonado. Amén, así es, pastor. ¿Puede existir el bullying espiritual, donde hermanos con sus palabras y actos hacen suicidar a otros hermanos?
Sí, por supuesto. Por supuesto que hay suicidio espiritual, perdón, hay el bullying espiritual, que palabras eh, de, que causan daño, que causan dolor, que causan frustración, que causan desánimo, eh, pueden llegar a una persona a alejar del camino del Señor. El Señor Jesucristo dijo que es imposible que no haya tropiezo. O sea, siempre va a haber tropiezo, pero hay del que haga caer a uno de estos pequeñitos. Yo les testificaba a los hermanos la semana pasada que mi padre, él tiene un problema con un brazo, y cuando él llegó, cuando él conoció al Señor, él vino a la iglesia a los 13 años. Entonces él tenía problemas para aplaudir. Él no podía aplaudir normal como nosotros porque no puede doblar su codo. Entonces cuando él aplaudía a su manera, lo que ocurría es que se le burlaban de él. Se le estaban burlando de él por su defecto que él tenía. Y eso pues él tuvo que vencer, porque dice que él tenía que cerrar los ojos, tenía que adorarle al Señor y entender que el Señor, su mirada estaba en el Señor. Pero es lamentablemente cuando ocurre esto, cuando ocurre un acoso, digamos, espiritual, donde se convierte una persona en piedra de tropiezo. Amén. Amén, así es, pastor. Yo creo que como hermanos en la iglesia debemos tener mucho cuidado, porque podemos tal vez con un comentario, con una mirada, con cualquier cosa podemos hacerle daño a otra persona. Y yo creo que también en la iglesia o en el colegio o en la calle, donde estemos, tenemos que tener cuidado porque no todas las personas, no todo el tiempo estamos como con la misma energía o con el mismo ánimo para recibir ciertas cosas. Entonces, tenemos que tener cuidado. Sí, tenemos que ser muy respetuosos con cada uno. Hay personas que les gusta eh, o que son un poco groseros, ¿no? Tal vez se criaron así, es su forma de ser, pero debemos ser respetuosos con los demás. Debemos ser, y la palabra de Dios nos habla que debemos ser muy respetuosos, nos enseña el respeto, nos enseña los valores, eh, el amor hacia el prójimo. Y el amor al prójimo es respetar a los demás, es respetar. No todos, no a todos les afecta lo mismo. Hay cosas que a nosotros no nos afectan, pero a otros sí. Entonces debemos respetar eso. Y, y, y cuando no hay respeto, hay el abuso de la confianza, lo que podemos estar es causando heridas, causando dolor. Cuando esto ocurre, pues podemos convertirnos en piedra de tropiezo, y una piedra de tropiezo es algo terrible en la palabra de Dios. Amén. Debemos pedirle al Señor que nos dé sabiduría, ser sabios, que nuestras palabras no sean ociosas, que nuestras palabras sean sabias. Dice que sean gratos los dichos de nuestra boca, dice la palabra de Dios. El libro de Proverbios nos dice que aún el necio es contado como sabio cuando calla. Entonces, si vamos a hablar, mejor que el Señor nos dé sabiduría para hablar. Amén. Para que podamos edificar, para que podamos ayudar, para que podamos levantar y no hundir. Y no hundir, porque yo he escuchado muchas veces hermanos que palabras le desanimaron, le hundieron y le hacen sentir que no tiene valor. Y todos tenemos un valor. Aún la persona que tiene una edad avanzada, el Señor todavía tiene un propósito. Amén. En las manos de Dios hay un propósito. Todos somos valiosos. Amén, así es. Bueno, pastor, tenemos una última pregunta y es, ¿qué fue lo que llevó a Judas a suicidarse? Amén.
Bueno, Judas pasó una noche terrible. Judas, después que le negó al Señor, él estuvo batallando en su mente. Hay un dicho que suelen decir que una mente desocupada es taller de Satanás. Es muy importante que nuestra mente esté siempre ocupada, porque de lo contrario la cabeza empieza a dar vueltas y a Judas lo que le faltó es volverse al Señor. Le faltó hacer lo que hizo Pedro. Sabemos que él sentía un remordimiento, sentía un dolor. La Biblia dice que él, arrepentido, dice que él fue con las monedas y fue donde aquellos hombres que le habían pedido entregarle contra los fariseos, los principales de la sinagoga. Y él les dijo, he entregado mano inocente, y tiró, las monedas quedaron allí tiradas y la respuesta de ellos fue, ¿qué nos importa a nosotros, allá tú? ¿Qué nos importa a nosotros, allá tú? Fueron varios factores los que le llevaron a tomar esa decisión. Yo creo que si Judas va donde otro, si va donde el Señor no le va a decir, ¿qué me importa? Porque al Señor sí le importamos. Al Señor sí le importamos nosotros. Y el Señor sí nos entiende. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, Él mismo pasó una situación terrible de dolor. Él en el huerto del Getsemaní, Él les dijo a sus discípulos, dentro de sus discípulos, Él tenía un círculo que era más cercano, que era Pedro, Juan y Jacobo. Y él estaba con ellos, con su círculo más cercano, con aquellos que estaban más cerca de él. Y él les dijo estas palabras, le dijo, mi alma está triste hasta la muerte. Esto lo que quiere decir es, en nuestras palabras podemos decir, el Señor lo que les dijo es, me siento tan triste que siento que me voy a morir. Estoy pasando por una tristeza tan profunda que siento que me voy a morir. Y el Señor lo que hizo es que se apartó de ellos y se puso a orar, a clamar. El autor a los Hebreos dice que Cristo en su carne, con gran clamor, con lágrimas y con un temor reverente fue oído. A causa de ese temor reverente fue oído. Pero Judas, él tomó la opción de ir donde los sacerdotes, donde alguien que no le importaba. Y eso fue como, digamos, la gota que le llevó a esa acción, porque él está con el dinero y él quiere, de alguna manera quiere compensar lo que ha hecho. Dice, este dinero no me va a servir, lo va a devolver ese dinero, porque he hecho un gran mal. Está queriendo enmendar, pero lamentablemente no hubo un arrepentimiento hacia quien ofendió, que era el Señor Jesucristo, porque si él vuelve al Señor, el Señor está con los brazos abiertos. Amén. Él está con los brazos abiertos para perdonar. Dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de nuestra maldad. No fue tan grave la traición, sino la consecuencia, lo que Él hizo después de la traición. Porque Pedro, él cayó más bajo de lo que cayó Judas. Pedro le negó al Señor, él juró, él maldijo que no le conocía. Pero sin embargo él pudo levantarse. Él volvió los ojos al Señor y él lloró amargamente y su vida pudo no solo recuperarse, sino llegar más alto. Amén. Entonces debemos pedirle al Señor que nos ayude a tomar las decisiones correctas. Amén. Yo creo que con este ejemplo de Judas, creo que queda muy claro, digamos, lo que debemos hacer de acuerdo, si estamos pasando por una situación de estas, es no ir donde las personas que no le importamos, sino que realmente como rodearnos de personas que sí les importemos. Y si en caso que no tengamos a nadie, ir a Dios, postrarnos, arrodillarnos y pedirle a Dios que nos ayude
que podamos sentirlo a Él, porque a Él sí le importamos. Como lo decía usted, pastor, si Judas se hubiera acercado a Jesús no le hubiera dicho, no me importa, sino que le hubiera perdonado y hasta hubiera podido ser un gran discípulo también de Jesús. Pero no, decidió fue ir a donde las personas que no le importaban. Entonces creo que eso es un gran mensaje para todas las personas tal vez que hayan cometido un error o que se sientan un error, o también para las personas que vienen y nos dicen y piden un consejo y no sabemos qué decirle, con escucharlos y darles amor, como le decía usted, pastor, creo que es suficiente. Muchas veces muchas palabras o palabras elocuentes no son necesarias, sino demostrar verdaderamente ese amor y que nos importa la persona. Un abrazo, no importa, aquí estoy, no juzgar, no mirar juzgando, sino con amor podemos ayudar a muchas personas. Y creo que esta enseñanza ha sido de mucha bendición. Creo que hemos aprendido muchísimo el día de hoy, pastor. Muchísimas gracias. Damos gracias a Dios que lo tuvimos este día aquí con esta enseñanza tan maravillosa. Espero que Dios sea bendiciendo su vida cada día más, pastor. Amén. Muchas gracias a usted, hermana Heidi, a todos los hermanos. Amén. Y quiero terminar con estas palabras también que las que usted hizo mención. Lamentablemente a veces nos gusta ser curiosos. Queremos saber detalles que no nos interesa saber, que no nos van a servir de nada. Cuando una persona se encuentra en una situación como la de Judas, porque él estaba clamando ayuda, estaba pidiendo ayuda. Y el Señor nos ha puesto a nosotros para edificar, para construir. Amén. Y nuestras palabras que sean para construir, que sean para levantar. Cuando encontramos con una persona, dejemos lo mejor de lo que está. No le vamos a dejar igual o peor. ¿Por qué? Porque mañana puede ser usted, mañana puede ser su hijo, mañana puede ser un familiar cercano. Y nos gustaría, o debemos tratar a una persona como nos gustaría que nos trataran a nosotros o a un familiar cercano. Y en el Señor siempre hay esperanza. Amén. Siempre hay esperanza. Amén. A veces lo que queremos es machacar y enterrar y sepultar, pero en el Señor siempre tiene palabras de vida eterna y de esperanza y de amor y de confianza. Amén. Ha sido un gusto estar Amén. con ustedes, mi hermana. Amén, pastor. También ha sido un gusto tenerlo aquí, pastor. Bueno, vamos a hacer una oración para que Dios sea llevando esta palabra a las personas que lo necesiten. Dios nunca llega tarde, Él siempre llega a tiempo y esperamos que esta palabra llegue al corazón de las personas que lo necesitan. Y también hoy aprendimos cómo afrontar esto y cómo ser para poder ayudar a las personas y, como le decía usted, pastor, dejarlas mejor de lo que han llegado. Amén. Vamos a orar. Pastor nos dirige. Amén. Vamos a orar. Amén. Si usted está, piensa que su vida se ha sentido identificado con lo que hemos hablado hoy y necesita confianza del Señor, vamos a hacer una oración. Yo le invito a que usted levante su mano allí donde está y vamos a pedir que el Señor traiga vida, traiga esperanza, que la presencia del Señor traiga libertad, traiga paz. Amén. Vamos orando. Amado Señor, gracias te damos porque tú eres bueno, Señor. Gracias te damos, Dios mío, porque tú eres el autor, el dador de nuestra vida, Dios mío. Gracias por tu palabra, porque tu palabra tiene poder y tu palabra tiene vida y tiene esperanza, Dios mío. En el nombre de Jesús, yo pido, Señor, que en este momento tú traigas paz, traigas tranquilidad, Señor, a cada uno de nuestros hermanos, Señor, que están pasando situaciones difíciles, situaciones terribles, Señor. En el nombre de Jesús, tú has venido para darnos vida y vida en
en abundancia, Señor. Oh Dios, inyecta, Señor, a cada uno, Señor, con nueva vida, con esperanza, con el poder, con la unción de tu Espíritu Santo. Oh Dios mío, en ti tenemos confianza, te alabamos y te exaltamos. Te damos gracias, Señor, porque tú eres grande, porque para siempre es tu misericordia, Dios mío. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, porque tú diste razón, tú diste sentido a nuestra vida, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén Amén. y amén. Amén. Gracias, pastor, por estar el día de hoy con nosotros. Lo esperamos que pueda estar en otra ocasión con nosotros también compartiendo. No se vaya, vamos a despedir el programa, pero no se desconecte, pastor. Bueno, damos gracias a Dios por este día, por esta Amén. enseñanza. Esperamos que haya sido de gran bendición para todos ustedes. Recuerden que el día de mañana tenemos un precioso culto a las 7 y el domingo también a las 11 de la mañana. Los esperamos, los que puedan venir a la iglesia pueden venir y los que no, pues estará transmitido también, transmitiéndolo en vivo para que lo puedan ver. Que Dios sea bendiciendo este fin de semana a todos ustedes. Les damos gracias por siempre estar ahí conectados, por siempre estar ahí apoyándonos con sus mensajes. Esperamos que el Señor Jesús les bendiga sus vidas y que este fin de semana sea de gran bendición para todos ustedes. Dios les bendiga.